Carnavalísimo Express, tenemos una efemérides muy importante en Chipiona este año y bueno, poquito a poco y en pequeños sorbos vamos a ir hablando de ello porque es conveniente que todas las generaciones, toda la gente que nos escuchan puedan tener conocimiento de que se cumplen 50 años de la comparsa Aires Bandoleros, que se dice pronto, pero hay que reflexionar bastante sobre eso. 50 años nada más y nada menos. Y por otra parte hay que decir que muchos de los que vivieron esa época, o a los que nos pilló jovencitos, pues la verdad no tenemos una memoria muy exacta de lo que sucedió en esos momentos y lo que significó para Chipiona. Hay que decir que muchas veces lo que tenemos en la memoria es la antología del Chusco y esas coplas que quedaron para la historia, porque la verdad que el repertorio tiene momentos que siempre lo evocamos. Mira, Manolo, muy buenos días. Manolo buenos Guardia, días. Que está aquí con nosotros. Ayer estuve en la Peña Flamenca y Salvador, uno de los miembros de la Junta Directiva, me recitó un pasoble de Aires Bandoleros de pe a pa, como se dice aquí en Chipiona. Y fue una cosa así improvisada. Y dices tú, bueno, pues hay memoria, ¿no? Hay memoria de esas cosas, pero tenemos que refrescarla. Manolo, esta comparsa, hace 50 años, ¿qué significó para el Carnaval de Chipiona? Pues lo significó todo, porque fue el inicio fue la semilla de la que sembró el Carnaval, porque a partir del año 75 fue cuando empezaron a salir agrupaciones en Chipiona, y a raíz de Aires Bandoleros, de ahí han nacido muchas agrupaciones, componentes que han hecho otros grupos, y bueno, fue la principal eslabón de la cadena de que hubiera hoy quizás carnaval. Fue la comparsa esta, Aires Bandoleros, que... De la importancia. Año 1975, nos tenemos que situar en esa fecha. El carnaval entonces estaba en febrero ya. No, estaba todavía... Aquello todavía eran fiestas típicas gaditanas. Uh-huh. No había carnaval, evidentemente, en Chipiona ni en Cádiz. Hasta el 76, uh-huh, el año siguiente, no se volvió a febrero. No, hasta el 77. Claro. No se volvió a febrero. Todavía fue en mayo. El concurso fue en mayo. En Carnaval 76 lo reclamaba Pedro Romero, ¿no? Lo reclamaba. Esto fue un grupo de hombres que cantaban en bodas, bautizos, comuniones, en la banda de la playa, en el bar Atlántico, en el cine, que echaban unos ratitos. Un grupo de aficionados, Jesús Díaz, Barba, Javier, el Mola, había un grupo ahí y contactaron primero con el Chusco. Uh-huh. Y intentaron de hacer la comparsa. Después, más tarde, contactaron con Bernardo, que tocaba un poquito la bandurria, ya él lo ha explicado aquí otras veces, y bueno, y se pusieron manos a la obra y se pudo consolidar un grupito bastante considerable, bastante buenecito para la época. Bueno, para quien no lo sepa, hay que recordar cómo llega el Chusco a Chipiona y quién era el Chusco cuando llega a Chipiona, Manolo. El Chusco era confitero y panadero, y llegó por su profesión, estuvo trabajando en el horno del sanluqueño muchos años. Uh-huh. Y creo que se vino en el 67, 68. Se le llamaba maestro porque, por una parte, se le llama por maestro pastelero. Maestro pastelero. O confitero, que se decía en aquella época, y por otra parte, maestro en el tema del carnaval, porque a él sí que se le ha dicho maestro también en el puerto, Manolo. Sí. El Chusco lo era todo, la Peña Hombre, Los Majares. El Chusco fue el fundador, digamos, de la comparsa de los Majaras, vamos, de muchos los componentes de los Majaras, la mayor parte de ellos, los mayores, han salido todos con el Chusco, y le tenían un aprecio y una consideración muy grande, porque era el Cota y el Chusco eran los dos que estaban en aquella época, que por cierto eran compadres. Uh-huh. Y se llevaban bastante bien, uh-huh, a pesar de que uno sacaba una comparsa y otro otra, y algunas veces salieron hasta juntos, como el año de Marido Modelo, que juntaron las dos comparsas. Bueno, hay que ver cómo hablaban Pedro y el resto de los veteranos de los Majaras, cómo hablaban del Chusco, ¿eh? Claro, lo tenían considerado como un maestro, es que fue su maestro, es que Pedro empezó con él, Albé, Chaparro, Gatica, todos los Diego Caraballo. Cuando hacen la comparsa medio siglo, esa histórica, ese comparsón que hizo Antonio Rivas ahí con los Majaras en el puerto, al mismo nivel que de Paco Alba habla del Chusco. Sí.
heredero de los pajeros y de los Bartolos Vagos, ¿no? Los pajeros de Paco Alba y los Bartolos Vagos de Lo que del pasa es que el Chusco. Chusco, por su trabajo, por sus cosas, no estuvo consecutivamente mucho tiempo escribiendo como Paco Alba, que fue sin parar, a lo mejor 15, 20 años. El Chusco escribió 4 o 5 años en el puerto, bueno, un poquito más. Y después en Chipiona, por desgracia, no llegó a más. Escribió también 4 o 5 comparsas y en el momento cumbre de su vida, de carnavalescamente hablando, falleció. ¿Dónde ensayaba Aires Bandoleros? Ensayaba en Villacartón. Villacartón era un local que había en la esquina entre Calle Larga y 4 esquinas. Y quedaban en el bar La Macarena, que entonces era el foco de muchos aficionados al carnaval. Era un bar típico de Chipiona de aquella época. Esquina con Padre del Chundi, 4 esquinas con Padre del Chundi, y allí quedaban ellos y iban a Villacartón. Un local que había allí que ensayaban con una luz, con una bombilla. Ellos estaban medio abandonados. Sí. ¿Dónde fue lo de la lechuza? No, No. eso fue donde está la biblioteca hoy. Ah, vale, vale. Bueno, pero está cerquita, está prácticamente al lado. Bueno, pues... ¿y los componentes, Manolo? Los componentes, bueno, pues... Vamos a ver quiénes eran, porque con algunos de ellos quedaremos aquí. Desgraciadamente algunos no... Al bombo y a están la ya con caja, 2 nosotros. históricos. De caja estaba Javier, el carpintero, ya fallecido. Y de bombo también ya fallecido, por desgracia, Jesús Díaz. El célebre autor después, y Jesús el de la salsa frasquita, uno de los hombres que más han hecho por el carnaval en Chipiona. Ese fue el bombo y el segunda. El alma de la Peña de la Cruz del Mar. Después de guitarra estaba Juanma y estuvo Bernardo, que también asumió parte de la dirección cuando el Chusco no venía y no iba y eso, pues Bernardo se encargaba, aparte de escribir ya algunos coprecitos y cosas de estas. Y después, en la fila de adelante, pues estaba El Barba, Enrique Chicharito. José de los Santos, el Barba. Exactamente, que también ha hecho chirigotas Sí, y ha sí, salido es un histórico en también, varias sí, comparsas, conmigo mismo salió también. Lo llamaremos para que nos cuente lo que él recuerda de eso. El Chusco en medio, que iba de contralto, el Chusco era el que hacía la voz por arriba. El Pelu, que también lo conocemos mucho en Chipiona, también fallecido por desgracia. Fue y director de tu comparsa. ha salido de director de mi comparsa bastantes años. Y el Lebri, Manuel, que todavía vive el hombre y También intentaremos hablar con él. es otro de los castizos de aquella época. Y atrás, en la parte de atrás, estaban los 2 hermanos mellizos, Antonio y Eduardo, José Gutiérrez, conocido como Joselito del Gato, José Gutiérrez, y el Tierra, que el Tierra salió solamente ese año, ya no salió más. ¿Su nombre? No lo sé. Bueno, eso está- No lo sé porque bueno. ese es el que yo conozco menos. Bueno, lo daremos en su momento todo. Bueno, ya decimos, gente que se unió ahí en ese grupo y después, bueno, deciden ir al Falla, a ver. Esto lo puede explicar Bernardo, porque yo la verdad que no sé muchas veces. Lo hablaremos con él, sí, sí. No sé muchas cosas de oída, pero no lo he vivido como otras cosas. Pero sí, deciden ir al Falla, montaron un grupito y el Chusco tenía mucho caché en el Falla y bueno, presentó una comparsa novata, novel, que hizo un buen papel por detrás de 2 comparsones, la de los Maharas del Puerto, la Iglesia de Cádiz, y los Buenaventura, la de San Fernando, que la escribió Requeté y llevaba la música nada más y nada menos que de Antonio Martín. Y la comparsa gustó mucho y sobre todo el popurrí, a Aires Bandoleros gustó mucho. Un paso doble también que hablaba de triste está la serpentina, melancólico el disfraz, el bombo, caja y platillos se cansan de llorar, que es lo que viene puesto en el azulejo que hay en la Casa de la Cultura, que se hizo el azulejo al Chusco el año 95. Ese paso doble levantó al Falla. Entonces todavía había locales y provinciales en el concurso, hasta el año 82 se mantiene Y esa se podía dinámica. repetir. Hay una anécdota que me contó el Barba, que el popurrí gustó mucho. Y cuando terminaron el popurrí, la gente quería que cantaran otra vez el popurrí. Y el Chusco dijo, no, vámonos para adentro, que se queden con las ganas. Y no lo repitieron, pero entonces se podía repetir. Bueno, pues curiosidades, ¿no? Manolo, muchísimas gracias Pues nada. por para darnos eso estamos. estos apuntes y ya tendremos la oportunidad con más tiempo de ir hablando con algunos de estos componentes, los que están todavía en disposición de recordarnos esos momentos, porque es verdad que hay que hacer conciencia de la importancia que tuvo esta agrupación. Este año se dedica el cartel del carnaval
a este efemérides, ¿no? Efemérides. También una cosa que se me iba a escapar, hablar de Antonio Alcalía. Antonio Alcalía fue, digamos... Aparecen las fotos, ¿no? Sí, aparece en la foto porque era como el manager, era el que llevaba el grupo. Y el que en el Falle hay una entrevista que yo creo que la tengo en casa, que le hicieron a Antonio Alcalía, porque se lleva muchos años en el periodismo, en periódicos, el Diario de Cádiz, no, en ABC. Sí. Y Antonio fue el que, digamos, los llevó. Iba con ellos para arriba y para abajo, sí. Bueno, estaremos también, intentaremos hablar con Antonio. Tenemos días de sobra para hablar de todas estas cosas. Manolo, muchísimas gracias por estos apuntes y, bueno, vamos a ir de alguna manera cimentando todo lo que es la historia de la comparsa Aire Bandolero del año 1975 para que todo conjuntamente lo tengan ustedes a su disposición y puedan darse cuenta de lo que significó para el Carnaval de Chipiona. Muchas gracias, amigo. Nada, hasta otro día.